El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta noche tenemos el privilegio de escuchar a una de las mejores predicadoras de la diócesis de Ponce y de la renovación carismática católica de todo Puerto Rico, de Estados Unidos y del mundo entero. Predicadora internacional, María González. ¿Todos en la renovación son predicadores internacionales? Pues yo también. Buenas noches, hermanos. El Padre me pone en aprietos siempre, pero nada. De verdad que este evangelio de hoy, de que hay que caminar por el camino estrecho, sí hay que caminar por el camino estrecho. Y las lecturas de hoy todas nos llevan a que nosotros meditemos en esta palabra. Dice en el Catecismo, en el número 356, de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios, para que este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. Y en el número 357, Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Tenemos que ya nuestra iglesia nos enseña a nosotros la finalidad de nosotros los hombres, y que cada uno de nosotros ha sido creado por amor, y que cuando Dios nos creó a nosotros se regocijó en esta criatura que cada uno de nosotros es, y nos ama y nos llama por nuestro nombre, y en esta noche sabía quiénes íbamos a estar aquí y quiénes íbamos a estar escuchando su palabra. Y es importante que nosotros tengamos esa conciencia de que Dios nos ama y de que hemos sido creados para amar y servir a Dios. ¿Por qué tenemos que tener esa conciencia, hermanos? Porque si yo sé, si yo estoy convencido, si yo tengo la seguridad de que he sido creado para amar y servir a Dios, entonces yo voy a entender lo que significa ir por el camino estrecho. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, nosotros vemos que la gente no va por el camino estrecho, sino por el camino ancho. ¿Por qué razón? Nuestra mentalidad, debido a la cultura en que estamos, o debido a las situaciones que hemos pasado, o tal vez a nuestra crianza,
o las experiencias por las que nosotros hemos pasado, nosotros vemos que todo el mundo hace lo que hace la gente, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿a dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y entonces, nosotros como que se nos va de la mente cuál es el propósito por el cual nosotros hemos sido creados y cuál es la verdadera felicidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque hacemos lo que los otros hacen, decimos lo que los otros hacen, lo que los otros dicen, creemos lo que los otros creen. Creemos, si eres feliz, si te hace feliz, hazlo. Ah, no, eso no es nada, todo el mundo lo hace. Y entonces cuando nosotros tenemos esa mentalidad, no vamos a caminar por el camino estrecho. Nos dice Jesús en el Evangelio hoy, nos dice, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta. Y entonces vamos nosotros a meditar qué significa esa puerta angosta, ese camino estrecho. Tú y yo llevamos muchísimo. ¿Cuántos aquí han estado en la iglesia siempre? Son gente de iglesia por lo menos todos los domingos, ¿verdad? Todos somos bautizados, ¿verdad que sí? Entonces, quiere decir que todas esas homilías, todos esos sermones a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? 50, 60, 65, 70. Vamos a ponerle aquí, ¿quién es el más jovencito aquí? No es el padre. Hemos escuchado lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Hemos escuchado la palabra. A mí la semana pasada se me quedó a mí en la mente de que cuando yo le descubrí el sentido que Dios tiene para mi vida, yo soy feliz. Entonces, nosotros no solamente podemos escuchar lo que dice el sacerdote, lo que se dice en los retiros, lo que se dice en las convivencias. No es solamente escucharlo, es que eso que escuchamos, cómo yo lo puedo poner y hacer vida en cada uno de nosotros. Cómo yo hago vida eso que me dicen en la iglesia. Cómo yo hago vida eso que yo leo, porque no solamente es lo que escucho en la iglesia, es lo que yo leo, ¿verdad que sí? Es los retiros a los que yo voy. O sea, quiere decir que el Señor continuamente me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Y en la primera lectura de hoy de los Efesios, ¿verdad que el Señor nos da unas normas de lo que nosotros tenemos que hacer, de cómo tenemos que ir por ese camino que Él nos señala? Porque Jesús es el camino. Nos dice, hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor. Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso no lo dice el Señor. Ahí estamos caminando por el camino que Dios nos señala. Padres, no exasperen a sus hijos. Fórmenlos y corríjanlos para educarlos bien como el Señor quiere. Nos dice, esclavos, obedezcan a sus amos. O sea, quiere decir que en la palabra de Dios, el Señor nos va indicando, y en cada una de las lecturas diarias, ¿verdad? Que eso es algo que yo he aprendido con Padre Orlando. Él dice que él es fanático mío, pero yo soy fanática de él. Yo he aprendido con Padre Orlando que no es solamente el Evangelio, sino que cada lectura me habla a mí y me da las pautas para que yo pueda vivir esta vida de gracia, esta vida de fe. Y hoy el Señor quiere hablar a nuestros corazones y quiere que nosotros veamos cuáles son mis fragilidades, cuáles son mis debilidades, cuál es el camino ancho que yo estoy siguiendo, cuáles son los pensamientos, cuáles son los sentimientos, cuáles son los afectos que me apartan de ese camino que Dios me ha trazado. Pero ¿qué ocurre? Para yo poder vivir y poder ir por ese camino angosto que el Señor me indica hoy, yo tengo que hacer una cosa.
Yo tengo que mirar a Jesús, porque Jesús es el que me va a guiar. Jesús es el que me enseña, Jesús es el que me va a decir a mí cómo yo tengo que vivir, cómo yo tengo que actuar, cómo yo voy a mostrar mis sentimientos, qué palabras son las que yo voy a decir. Si yo quiero ir por el camino angosto, hermanos, yo tengo que primero encontrarme con Jesús, que es mi Señor y mi Dios. Porque cómo yo voy a tener la fuerza para ir por ese camino que el Señor me señala, que me dice que solamente podemos llegar al reino de los cielos si vamos por el camino estrecho. ¿Cómo yo voy a llegar ahí? ¿Cómo lo voy a poder llevar si no tengo a Jesús como mi Señor? Muchas veces la gente dice que la iglesia es aburrida, ¿verdad? Otras veces que la iglesia la gente va, lo que estamos sufriendo, ¿verdad? Y entonces dice que en la iglesia están los masoquistas, los que les gusta sufrir. Pero hermanos, no, en la iglesia estamos los que estamos alegres, los que estamos contentos, los que en las pruebas nos regocijamos. ¿Por qué razón? Porque nuestra meta es la vida eterna. Y el que va delante de nosotros es Jesús. Y es un Jesús al que yo amo. Al que yo amo, porque para yo poder ir por el camino estrecho, tengo que ir por el camino que Dios me muestra. Fíjense, hermanos, que a veces decimos que seguir el camino de Dios es difícil, ¿verdad? Lo que Él nos muestra es una realidad, o sea, es una lucha. Pero hermanos, ¿cuántos de los que están aquí no cambiaron cosas por su esposo? ¿O no cambiaron cosas de su vida por su hijo? ¿Les costó sacrificio, verdad que sí? A lo mejor doblegar mi carácter, a lo mejor dejar algo. Entonces, si nosotros podemos cambiar por personas como tú y como yo, que son débiles, que tienen defectos, ¿verdad que sí? Si yo puedo cambiar cosas y hacer cosas por personas, ¿cómo es posible que yo no pueda cambiar mi vida por Dios, que es perfecto, que me ama, que es el amigo fiel? Dice la palabra, dice en el Salmo, decía, el Señor es fiel a sus palabras. Porque cuando nosotros no podemos controlar las cosas, ¿verdad? Cuando nos quitan el balance, ¿verdad? Nosotros como que no podemos estar, pero nada. Con el Señor en medio de nosotros, recordándonos hoy que así como yo puedo hacer sacrificios por personas, por humanos como nosotros, con imperfecciones, cuánto más por amor a Jesús yo no puedo cambiar mi vida. Nosotros pensamos que el camino de Jesús sí es difícil, porque nos cuesta. Pero saben, hermanos, no es lo mismo tú hacer las cosas que hacer las cosas por amor. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor, el sacrificio que hacemos, como que no es tanto el sacrificio, ¿verdad? Por eso dice Jesús, mi yugo es liviano, mi carga es ligera, ¿verdad? Y es por eso, porque cuando yo amo a Dios, no importa lo que ocurra, no importa lo que pase, no importa la situación que enfrente, el Señor está conmigo y yo puedo hacerlo. Yo le quisiera dar en este sentido, mi hermana tiene cáncer y es un cáncer bien agresivo y es difícil uno ir a orar por ella, y ella con un dolor terrible 24/7, ¿cómo yo le doy consuelo? ¿Cómo yo le digo, Dios está contigo?
Es difícil, hermanos, pero dentro de esta situación que nosotros consideramos triste, ¿verdad? Porque no es fácil ver a una persona enferma, y menos con una enfermedad mortal como es el cáncer, y menos el de ella que está metastizado, y menos el de ella que es tan doloroso. Y sin embargo el Señor nos da la fuerza. ¿Y saben lo que nosotros hicimos? Oramos, cantamos y lloramos con ella. Y hermanos, eso es tener a Dios en nuestro corazón, y eso es ir por el camino estrecho. Y yo quisiera que nosotros entendiéramos que nosotros caminar con Dios es hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué Jesús hizo? 4 cosas. Y eso tú y yo lo podemos hacer. Porque llegamos al cielo día a día. No llegamos al cielo de un día para otro, de hoy para mañana. Llegamos al cielo viviendo nuestro diario vivir, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Jesús, ¿qué hacía? Iba a la sinagoga, ¿verdad? ¿Qué era la sinagoga para nosotros? La misa los domingos, la comunidad de los fieles, compartir con ellos. Segundo, ¿qué hacía Jesús? Jesús visitaba a los discípulos que eran su familia. Estaba en intimidad con los más cercanos. Y el Señor nos invita a que nosotros también hagamos eso con nuestra familia. Que ayudemos a que se curen, así como se curó la suegra de Pedro, así nosotros en nuestras casas podemos ser medio de sanación. Tercero, ¿qué hacía Jesús en su diario vivir? Curaba enfermos. Esa es nuestra pastoral, hermano. Llegar a los demás, llegar a los más necesitados, llegar a los que están enfermos, a los más pobres. Y el cuarto, pero no menos importante, que hacía Jesús, se apartaba a orar. Esas 4 cosas, si nosotros las hacemos, eso era el día a día de Jesús, y eso es lo que Jesús nos pide a nosotros que nosotros hagamos para que podamos ir por ese camino angosto. A ver si puedo buscar aquí la vida de los santos, porque eso sí que no me lo he aprendido. Los padres de la iglesia decían con respecto a la santidad, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y la santidad es eso. En la medida en que yo voy por ese camino angosto, yo voy creciendo en santidad. Y decía que la santidad, en el camino de la santidad, aquel que no avanza, retrocede. En el camino de la santidad, aquel que no avanza, retrocede. Aquel que no avanza, retrocede. San Bernardo exhortaba a que tomáramos conciencia de que ser perfecto, la santidad, que es ser perfecto, si nosotros no queríamos avanzar, íbamos a retroceder. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, cuando nosotros nos lanzamos, cuando nosotros dejamos que el Señor convierta nuestro corazón y que derrame su amor, que es el que nos impulsa, tenemos que continuar adelante, no podemos retroceder. Y dice el Papa San Gregorio Magno, dice que el alma humana es como una nave que va corriente arriba. En ningún lugar le está permitido pararse, porque si no se esfuerza en ir hacia arriba, regresa aguas abajo. Hermanos, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, especialmente hoy, para que entendamos que si nuestra vida está puesta en Jesús, nosotros podemos caminar por ese camino que el Señor nos señala, porque Jesús es el camino. Porque sabemos que alrededor de nosotros está
El demonio como león rugiente, ¿verdad que sí? Buscando a quien devorar. Y todo lo que nos aleja del plan de Dios y nos aparta del camino que Dios tiene para cada uno de nosotros, tenemos que descartarlo, hermanos. Decía el Papa Benedicto XVI que la Virgen María, que es nuestro modelo, ¿verdad?, siguió a Jesús hasta la cruz. Y por seguirlo hasta la cruz cumplió la voluntad de Dios. Y a ella le decimos, ¿verdad?, puerta del cielo, ¿verdad que sí? Decimos eso en la Catania, puerta del cielo. Así que, hermanos, no estamos solos. Tenemos a Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Dios, que día a día nos acompaña. Tenemos a Jesús que transforma nuestras vidas. Jesús que sana nuestras dolencias. Jesús que habla a nuestros corazones. Jesús que nos muestra el camino. Nuestra iglesia es rica, hermanos, en tantos medios que tenemos para seguir por ese camino angosto. Pero ¿saben qué, hermanos? La salvación es nuestra, pero la salvación depende de cada uno de nosotros. Decía San Agustín que Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Dios hace su parte, nos ofrece la salvación, nos ayuda, nos da la gracia, pero nosotros tenemos que colaborar con Dios para que esa salvación, esa vida eterna se dé en cada uno de nosotros, hermanos. Así que yo te invito a que tú te animes, a que tú te regocijes. Tenemos que ser cristianos alegres. Tenemos que llevar la alegría del Evangelio. Tenemos que decirle a toda esa gente que está alrededor, que no cree en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque nuestro testimonio de vida no les da a ellos el ánimo para seguir a Dios, para seguir a Jesús, para encontrarse con Jesús. Pero si tú y yo vamos por ese camino estrecho, donde permitimos que Dios nos transforme, donde nuestro estilo de vida es como el de Jesús, donde hacemos lo que tenemos que hacer día a día, el Señor va a mostrarle a los hermanos que tenemos afuera de nosotros que verdaderamente Él vive en su iglesia, Él obra en su iglesia, y en la iglesia nos podemos hacer santos. Por eso, hermanos, recuerda en tu diario vivir lo que hacía Jesús para que tu estilo de vida sea como Jesús. Primero, ¿qué hacía Jesús? ¿Se recuerdan? Ir a la sinagoga, ¿qué significa? Ir a la iglesia, compartir con los hermanos. O sea, es bien importante, hermanos, esa comunidad que el Padre todo el tiempo recalcando. O sea, el Evangelio día a día, el Señor es fiel, el Señor siempre dice lo mismo. El Señor siempre nos está hablando de la misma manera, pero con diferentes ejemplos. O sea, el mensaje de Dios es el mismo. Voy a la iglesia, comparto con la fe con mis hermanos. Segundo, mi familia, comparto la fe con mi familia, la alegría de seguir a Jesús en intimidad con el Señor, mi familia y yo. Tercero, tengo una pastoral, tengo una misión. ¿Con quién? Con los más necesitados, con los enfermos. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hacía Jesús, sanaba los enfermos. Hermanos, que nosotros seamos instrumentos de sanación, así como Jesús. Y cuarto, no nos olvidemos que lo que nos mueve a nosotros y lo que nos da a nosotros la fuerza es la oración. Porque con la oración conocemos más a Dios. Pero no solamente lo conocemos, conociéndolo lo amamos y amándolo le servimos. Que Dios los bendiga, hermanos.